El espíritu misionero es común en muchas religiones. Un arraigado precepto impele a quienes creen a compartir sus creencias con el mayor número de gente posible, a evangelizar, por decirlo de algún modo. No obstante, este espíritu constituye una de las actividades religiosas más controvertidas del pasado y de lo que es nuestro presente. En África subsahariana, por ejemplo, las tensiones entre las comunidades cristianas y musulmanas en ocasiones se han recrudecido a causa del afán de cada una de ambas comunidades, claro, por ganar y a veces forzar estos adeptos. La consigna bíblica, ve y enseña a todos los pueblos, ha sido fundamental para el cristianismo desde, sus tiempos más remotos. También el islamismo se propagó velozmente por todo el norte de África y por España tras la muerte de Mahoma. Y por su parte, los monjes peregrinos del budismo llevaron sus creencias a China, Tibet y Japón. Todas estas confesiones abogaban por los medios pacíficos y evitaban las conversiones forzadas. No obstante, cuando la religión estaba inextricablemente unida al poder político, como lo fue en la Europa cristiana, en el califato islámico y en China, cuando tanto el confucianismo como el taoísmo fueron asumidos por las dinastías gobernantes, la opción de convertirse o no, la opción, o en este caso la adopción en los términos del islamismo, acarreaba consecuencias en la vida cotidiana, en todos los de ese momento. Quienes rechazaban el Islam en los territorios del califato debían pagar impuestos, pero en general eran tolerados. En el medievo, cuando la alianza del Sacro Emperador Romano con el Papa extendió su poder por toda Europa, los paganos y los judíos se mantenían al margen del cristianismo y eran perseguidos y juzgados por la Inquisición. Y en China, cuando el emperador se inclinaba por el taoísmo, los confucianistas estaban en el punto de mira. Y así ha sido viceversa. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun y pues hoy, como bien lo contamos, vamos a hablar de ¿cómo decirlo? De este impulso misionero. ¿Qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los sacerdotes españoles y monjas que acompañaron a los conquistadores del Nuevo Mundo, que siguieron a Cristóbal Colón después de 1492, toparon con un problema que siempre los obsesionaría. Creían sinceramente estar acercando a los indígenas a Dios, a menudo a fuerzas de erradicar sus creencias existentes, aunque para los pueblos conquistados formaban parte de esa opresión. Hubo individuos como Bartolomé de las Casas, el sacerdote español llamado el defensor de los indios, puesto que protestó ante el modo como las autoridades coloniales españoles esclavizaban a los pueblos nativos, que insistieron en que la religión no podía tener dos raseros, uno para los conquistadores y otro para los conquistados. Pero tales escrúpulos eran la mera excepción. La conversión al cristianismo se usaba como una herramienta para someter a los pueblos nativos y a los esclavos importados de África. El catolicismo, sin embargo, se asentó firmemente en el Imperio Español, actualmente América Latina y Centroamérica, aunque
no consiguió desplazar completamente las religiones existentes. El resultado fue el sincretismo, la mezcla de dos creencias distintas, que sigue complicando los esfuerzos misioneros en muchas zonas del mundo. En Brasil, por ejemplo, colonizado por los portugueses con los mismos métodos que los españoles, el candomblé prospera entre los cristianos. Se trata de una mezcla de antiguos ritos africanos de los esclavos y elementos del catolicismo que cuenta con 1 o 2 millones de adeptos y se concentra en la ciudad de El Salvador de Bahía, en el noreste de ese país. Aunque la mayoría de las sociedades considera la libertad religiosa de los individuos como uno de los derechos humanos fundamentales, ello no ha puesto fin a la empresa misionera. Así que las principales religiones vigentes que promueven pública y privadamente el respeto y la comprensión mutua siguen, no obstante, procurando conversiones. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajitos, y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y de podcast, como iVoox, Anchor, Breaker Audio, Google Podcast, Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker, y muy recientemente ya tenemos también una sección que hicimos en iHeartRadio, que nos invitaron a las personas de iHeartRadio para que pudiéramos presentar este programa, y pues nos sentimos muy contentos porque está en una nueva plataforma donde también nos pueden descargar. Y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos. Se dice que se lleva una convivencia pacífica en las religiones, pero no todas las religiones se atienen a este tipo de patrón. El judaísmo posee un proceso formal para la conversión, pero no participa del entusiasmo por las conversiones masivas de algunas de las ramas de las otras dos confesiones monoteístas, que en este caso es el cristianismo y el islamismo. Ello se debe a las muchas ocasiones que, a lo largo de la historia, otras confesiones han intentado convertir forzosamente a los judíos. Por otra parte, existen religiones que no exigen exclusividad a sus creyentes o tolerantes fieles que simultáneen creencias diversas. En el cristianismo, por ejemplo, los baptistas aceptan a quienes asisten a sus servicios y mantengan vínculos con otras confesiones. Los bahá'íes, que cuentan entre los misioneros con más éxito de los últimos tiempos, aceptan que los conversos mantengan un pie en cada lado, pues ello forma parte del absoluto respeto que profesan a todas las religiones. En el Japón, muchos individuos armonizan pacíficamente el Shinto con el budismo. Por ejemplo, algunos japoneses escogen la ceremonia del bautismo sintoísta y la budista para sus ritos funerarios, para su funeral. Sin embargo, el impulso misionero sigue resultando conflictivo. En la India, a muchos hindúes les molesta profundamente la actividad de los misioneros cristianos, pues creen que sus esfuerzos por conseguir conversiones destruyen la estructura nacional de la India. En los últimos tiempos, este sentimiento ha provocado estallidos de violencia y los líderes hindúes han acusado a los misioneros cristianos de denigrar a sus dioses. En un incidente muy divulgado, ocurrido en enero de 1999, si bien lo recuerdan, un misionero cristiano de Australia, Graham
Steines, si no mal me equivoco, y sus 2 jóvenes hijos fueron quemados vivos en el estado de Orissa mientras dormían en su caravana. Los acusaban de proselitismo. La actividad de nuevas iglesias y grupos fundamentalistas de las principales tradiciones religiosas, una vez más el cristianismo y el islamismo, que alientan abiertamente las conversiones masivas, también han constituido una fuerte particularidad de inquietud. Algunos grupos islamistas en países europeos, por ejemplo, declaran abiertamente su propósito de alentar a la población musulmana a crear estados islámicos, basados en la ley de la Sharia. No obstante, las principales corrientes musulmanas rechazan estas posturas y procuran promover la tolerancia y la comprensión entre las distintas comunidades religiosas. La santería es otra de las religiones sincréticas que se desarrolló en la época de la colonización europea en América. En la actualidad el principal foco de esta creencia se encuentra en Cuba, pero posee un número considerable de seguidores en Estados Unidos. Es una mezcla entre el catolicismo con las creencias africanas y también las indígenas. La santería predica la existencia de un solo Dios, Obatala, entre todas las demás deidades, los orishas. Algunos de sus rituales son los exorcismos y los sacrificios de animales, y se han vinculado con el vudú. La Iglesia Católica y las autoridades coloniales intentaron aplastar la santería en su momento, razón por la cual esta religión urdió el sistema de rebautizar a sus orishas con nombres de santos, con los que camuflaban la auténtica identidad. Por ejemplo, al dios de los enfermos, Babaluaye, se lo puede llamar también San Lázaro. Y entre tantos nombres que existen, pues podemos encontrar su equivalente en los nombres latinos. Con la interdependencia de la ética en que se basara el deseo de captar conversos, todos los misioneros que acompañaron a los colonizadores europeos habían sido alentados a morir por la propia fe y estaban dispuestos a hacerlo. Algunos misioneros viajaban con sus pertenencias y con grandes cantidades de Biblias y libros de himnos metidas en las maletas del tamaño de ataúdes. Sabían que la labor podía llevarles hasta la muerte, bien lo sabían, y en muchos casos así ocurrió. Murieron a causa de enfermedades o bien, para unos pocos desdichados, como mártires a manos de aquellos a quienes pretendían salvar. Sin embargo, desde la perspectiva misionera se consideraba que semejante destino era la voluntad de Dios, como rezaba el título de un himno misionero de 1894. Si el servicio de un rey mundano se considera un honor, ¿cómo puede considerarse un sacrificio el servicio de un rey celestial? David Livingstone. Una de las máximas que se presentan con esto de los misioneros es la sutil creencia de querer que todo el mundo crea lo mismo que yo creo. Para el siglo I después de Cristo, los apóstoles cristianos difunden la Buena Nueva, que le llamaron así. En el siglo V después de Cristo, los monjes budistas llevan su misión a China. Para el siglo VII después de Cristo, los discípulos de Mahoma difunden el islamismo. Ya para 1492, como ya lo dijimos,
que se fue el descubrimiento de América, también se trató de